hablamos de una celebración que era Hanukkah. Y básicamente la sesión pasada, la predicación pasada, fue todo el contexto histórico de viene esta celebración. Ahí, Luis y yo, hay abajo de las opciones vienen unas como diapositivas, están vueltas, entonces yo te voy a ir diciendo. La primera es la que dice P1, esa es la primera. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a empezar a desmenuzar todo lo que va a ver este momento histórico, por así decirlo, y vamos a hablar en este día de 3 puntos. El primero es de la luz, que es creo el que va a ser un poquito más extenso porque justamente la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces pues corresponde a eso, a la luz. Después vamos a hablar un poco de los milagros y por qué es importante recordar esta época. Y el tercero va a ser un poquito de la conciencia, de qué conciencia hay que tener en esta celebración. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando llegamos a Pascua, recordamos y tenemos la conciencia de ser, no sé si se recuerdan, ya que la Pascua significa esa parte de pasar por alto, cuando en Israel, bueno, en Egipto, el ángel de la muerte pasa por alto a los hijos de Dios, a los judíos que tienen. Pero también a nosotros pasamos ahora a través de la salvación de ya no llega a nosotros la condenación, sino que Jesús paga nuestros pecados, recibimos la salvación y ese castigo pasa de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la conciencia en ese momento, pero también en esta fiesta, en la fiesta de las luces, hay una conciencia, ¿sale? Entonces, ahora vamos a pedir que en esta hora el que hable, que podamos entender, que podamos hacer match todo lo que hemos aprendido, todo estudiado y vivido en estos días y que podamos ser bendecidos, ¿sale? Entonces, vamos a cerrar nuestro. Decimos, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres bueno y tus mercedes benévolas son con nosotros cada día. Por la vida de esta nación, de que tú nos en esta mañana, Señor, porque tú has, Señor, de nuestra vida durante porque permites estar, Señor, tu voz, oírte, podamos aprender algo nuevo, lo podamos poner en práctica, que podamos vivir tu palabra, pero que encontremos luz, encontremos bendición, Señor, en cada una de las cosas que tú nos permites, Dios. Te damos gracias en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿02 o 2? Ok. Vimos, es otra, empieza con 2, Luisito. Sí, justo dice 2. Se adelanta. Y es el otro. No. Ya te estás adelantando, Luis. Semana pasada, no sé si se acuerdan de esta celebración. Los cabeos enfrentan al griego. ¿Han hecho? Exacto, profanaron el templo. Estamos hablando de la segunda era del templo. Recuerden que el templo lo construye Salomón y cuando llega la conquista de los babilonios, destruyen el primer templo, ellos se van al exilio y después regresan y vuelven a construir el templo. Estamos hablando ya de un segundo templo. Entonces, cuando es esta batalla con los griegos, a la mitad de la construcción de ese segundo templo, a la destrucción, que es ya cuando
70 años después de Jesús, lo destruye el Imperio Romano. A la mitad, como a los 200 años del segundo templo, no, a la llegan griegos y lo haciendo qué, haciendo sacrificios de cerdo en el altar, los rollos de la dejaron que no tuviera comunión con Dios. Fue dedicado a Zeus. Ajá. Un grupo que se llama Macabeo o los Macabeos. La familia eran un grupo que no se sabe, 10, 12, pero eran muchos. ¿Saben qué? Ya tenemos. Van, y de aquí viene la historia donde eh, y había una memoria que era la imagen de que ya no está, pero tenían la memoria en el templo y ellos ahí empiezan a buscar cosas y encuentran un poquito de aceite. Le echan el aceite, lo prenden. ¿Cuánto tiempo dura el aceite prendido? 8 días. Por eso Hanukkah se celebra durante 8 días. Ellos dicen que el milagro en realidad fue de 7 días. Tenían el suficiente aceite para prender un día, pero el aceite duró para 8. Por eso la Hanukkah o este candelabro tiene 8 ramitas y una que es el centro. Eso tiene ya una explicación más, no profunda, pero un poquito más técnica de cómo se prende, cómo se celebra, en todo eso. Eso no vamos a entrar el día de hoy, pero ¿me puedes poner, aunque sea una que tenga una Hanukkah, por favor? Entonces, aquí está, ¿va? Y se nos volvió encuentras todas menos la que tienes que poner. Ya me adelantaste la. Entonces es esta, ¿no? Tenemos que aquí son 4 y aquí son 4, que son 8 y representan los 8 días que se celebra esta fiesta. Y esta es como la central, vamos a decir, como el para aprenderlos, ¿no? Tiene su implicación. Ya si entre semana en un Zoom podemos hablar como más de eso, estaría increíble. Y acercando también, vamos a platicar, ¿no? Entonces, estas 8 representan esos 8 días. Si ellos tenían la suficiente aceite para prender un día, eso quiere decir que 7 fueron cuando hubo el de la multiplicación. Esa luz siguió prendida. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y aquí digo, ya estamos en este punto. ¿Por qué ustedes creen que los sacerdotes o los macabeos se atrevieron a prender la menorá ese día? Si recordamos las predicaciones y las enseñanzas entre semana que hemos tenido, Dios dice que cuando se haga el templo y el tabernáculo, ¿dónde está la menorá? En el lugar santísimo. ¿Quién dijo? Ah, no te adelantes también tú, señora madre. En el lugar santísimo. Entonces, la menorá en el templo estaba en el lugar santísimo. ¿Quiénes podrían entrar ahí? Solo el sacerdote. Y tenía que estar prendida la menorá, ¿no? Y ahora, si recordamos las enseñanzas pasadas, ¿ellos podían haberlo hecho? No, porque no eran, en la primera no eran de la familia. ¿De quién tenían que ser los sacerdotes? No eran levitas, porque no dice que eran descendientes de Leví, dicen que eran los macabeos. Era como si aquí fueran los González, los Pérez, eran alguien del pueblo que ese día se había decidido a que tenían que volver a tener el templo. 1, no podían. 2, ellos podían haber entrado, aunque fueran levitas en ese momento, al lugar santísimo a prender la menorá. ¿Por qué? Ajá, y aparte ellos ¿cómo estaban? Ellos estaban impuros porque habían peleado y yo creo que en la guerra
al menos alguien un chipote con sangre sí le sacaron. Y la ley dice que si a alguien le caía sangre o tocaba un cadáver, era impuro. Si ellos cometían algún tipo de pecado, eran impuros. Y no creo que ellos hayan llegado y le hayan dicho a los griegos, oye, por favor, en buena onda, ¿me das el templo? ¿Me dejas pasar? No, o sea, si estamos hablando de que era un pueblo violento, ellos también tuvieron que haber respondido con violencia. Y para volver a reconstruir el templo, es más, si había sacrificios de cerdo en el altar, ¿qué tuvieron que haber agarrado para limpiar el altar? Pues al cerdo muerto. No había forma de que ellos hicieran eso. Entonces, ¿cuál es el primer milagro que ellos ven o que podemos ver ahí? No es el aceite, es la santificación. Dicen los más hacia la judía, cuando Dios está los 300, como 370, vamos a ponerlo, 350 y tantos días al año, Dios está a 1 metro de nosotros. O sea, la presencia de Dios está hasta aquí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos para subir ese metro. Es como si fuera en esta situación, ¿no? El servicio, Dios está abajo, pero el que está en la calle tiene que hacer un esfuerzo para subir. ¿Cuál es ese esfuerzo que se tiene que hacer? La oración, el ayuno, la santificación. Pero en este momento se dice que en esta fiesta Dios baja al nivel en que nosotros estamos, al nivel de piso, y no importa nuestra condición, no importa lo que estemos viviendo, Dios hace un milagro para nosotros. Entonces, en esta época, ¿qué vamos a poder vivir? Un milagro. Pero ¿cómo? ¿Lo repito? ¿Desde dónde? Ok. Dios en esta fecha desciende a tu nivel, al nivel en donde estás, no importa tu problema, no importa tu situación, Dios desciende y te hace tu milagro. ¿Por qué? Porque podemos ver en esta historia de que no importó. Dios literalmente dice, mi ley en este momento no importa, ellos hicieron algo, yo voy a hacer algo por ellos. Ellos tomaron una decisión, abajo, hacer un milagro por ellos. Porque ahora yo les voy a decir algo, los macabeos no sabían que Dios iba a multiplicar, durar 8 días, pero ellos se decidieron y dijeron, yo ya lo hice, y Dios me condenó hoy, estoy vivo, estoy respirando, Dios va a hacer hoy algo hoy por mí. Versiones del milagro hay muchísimas. Hay quien dice que fue como a poner solamente ellos pusieron para un día y se apagó y sobró un poco de aceite, y cuando intentaron prenderlo, ese poquito de aceite volvió a prender durante los 8 días. Hay otros que dicen que ellos encontraron la garrafita, la vaciaron y mientras la vaciaban, dicen que solamente cuando cualquiera que haya sido, fue un milagro. Y cualquier cosa que te suceda de la forma de que te suceda, va a ser tu milagro. Si tú crees, si no crees que va a haber milagro, porque Dios desciende a nuestro nivel. Vemos esta fiesta, ya está adaptado. Dice que la palabra para alma en hebreo es nefesh. Hay 3 niveles de alma, eso también es para otra historia, pero es el nefesh, el roa y el neshama. Nuestra parte es con nuestro. Así se escribe. Nun y Shemé.
la palabra nefesh en hebreo. Ya ven que la vez pasada que les platiqué, cada letra tiene un valor, tiene una representación. ¿Ven? De derecha. Esta en representación, la Hanukkah, el cuerpo, la base y la luz. Nuestra alma está conectada con Dios en Génesis, ahí se lo podemos buscar, es Génesis 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Y después de ahí nos dice que Dios crea el sol y crea la luna. Crea Dios en un principio, aquí, la luz. ¿Y qué podemos encontrar antes? En el 3, quédate en el 3, Luis, por favor. Dice, Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, sean nefesh, sean las almas. Si nosotros encontramos que Dios lo primero que crea es la luz, Dios crea las almas, y si nosotros tenemos alma, ¿qué somos? Y aquí vamos a conectar de la siguiente manera en esta fiesta. Dios, bueno, no, Jesús, en Juan, me has puesto gordito. En Mateo 15 y 16, Jesús está hablando cerca de estas fiestas, porque si nos recordamos también cuando es Pesach o cuando es Pascua, Jesús hace la cena desde el 15. Jesús hace la cena y hace todo lo correspondiente, y él entrega su cuerpo y habla de las copas, y es el mismo ritual que tienen en Pesaj, en la Pascua judía, y Jesús lo hace, ¿no? Y vimos la vez pasada en Sukkot, cuando de la ofrenda de vino, no sé si se acuerdan, que Jesús está hablando de la ofrenda de agua vino. Él dice, el que tenga sed, venga, y él tiene un cumplimiento de ofrenda de agua y vino, o de agua y sangre, cuando muere y de su costado es traspasado y sale agua y sangre. Jesús en estas épocas les está hablando también a los judíos, y les está hablando sobre Hanukkah, sobre lo que ellos hacen en la fiesta de las luces. Si se acuerdan, la vez pasada el pastor compartió de que ellos ponían la Hanukkah en una ventana, y Jesús les recuerda lo mismo. Les dice, Mateo 5, es Mateo 5, versículo 15 y 16. Sí. Dice, ni se enciende una lámpara debajo de un, otros dice una mesa, ¿no? Vamos a unir estas partes. El milagro es que hay luz. Se santifican y Dios hace un milagro y hay luz. ¿Por
qué hay luz? ¿Por qué ellos se atreven a prenderlos? A prender el candelabro. ¿Por qué los macabeos lo hacen? Seguramente porque si hubiera estado el templo oscuro, a lo mejor los griegos hubieran entrado de nuevo, hubieran tomado otra vez. Y a lo mejor ellos hubieran quedado dormidos y ¡pam! Y no hay recuperación del templo. ¿Por qué otra cosa prendemos una luz? Caernos. Si nosotros somos esa luz que Dios cree en el principio y Dios hace milagros con nosotros, y Jesús nos dice, tú no prendes, tenemos que hacer nosotros, ser luz, resplandecer. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque actualmente cae entre el periodo de la Navidad y el Año Nuevo. Y vemos ustedes lo dijeron, yo no, ¿eh? Cada quien habla de lo que trae, pero estamos apagados. Nos dice que seamos luz y que cuando, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo y prenden, muestran en ya no ven. ¿Quién es la creado como la luz del principio? La luz que Dios creó y puso su esencia en mí y puso esa dentro de mí, la inspiración. Chiquito, 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 así un cerillo. Puede que sea un reflector así grandote, grandote. Pero yo, dice que cuando es, no importa con el que se prende, no importa. Ah, para las de aceite, tiene, hay una historia de vender sus velas de, pero no tenía aceite y estaba bien preocupado. No, ya no tengo, qué puedo hacer. Dice, pues prende vinagre. ¿Ustedes creen que el vinagre prende? ¿Por qué no creen? Pero si es el tiempo de los milagros, porque el milagro no está en el aceite, está en el que da la llama para que prenda. Por eso el milagro no es si el aceite se duró mucho, si se multiplicó, si tenía mucha combustión. Él sí lo quiso. Porque volvemos a lo mismo. Ellos no podrían haber entrado, no podían haberlo hecho, pero Dios quiso que así fuera. Y si Dios permitió eso y Dios permite que el vinagre se prenda, ¿qué otra cosa? Tenemos que la luz está en nosotros. Y nosotros tenemos que ser esa luz. Tenemos que reflejar esa luz, sea poquita o sea mucha. Muchos que nada, ya, esa es mi última luz. Como en las películas, no sé si han visto. Tienen ese ratito de lucidez, ¿no? Y está así en la cama y ya se va a morir y de repente, cuida no sé quién, hace esto y se muere. Pero incluso en el último momento, si tu combustible ya está así bajito, bajito, Dios te da la oportunidad de que brilles. Y en esta fiesta tenemos esa oportunidad de ser esa luz y de encontrar esos milagros.
Ahora, yo les pregunto, y seamos sinceros, ¿ustedes creen que este milagro, la verdad, vale la pena? Todos los milagros valen la pena, ¿están de acuerdo? Pero ¿creen que sea tan importante para celebrarlo 8 días? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Hasta más, ¿no? Y ahora, ¿por qué del milagro de Jesús que resucitó y murió por nosotros y nos dio salvación? ¿Por qué de ese ni nos acordamos? Y en la Biblia está lleno de milagros, un montón de milagros. Ahí hay una diapositiva que ya, a ver si la podemos encontrar. Si no, pues, ni te preocupes, Luis. Es la que tiene la Hanukkah en la parte de abajo. Y es 8, dice 8. En la Biblia, no. Perfecto. Número 1, separación del fuego. Como un vivo. La supervivencia de Daniel en el fuego es importante. La observación de Sadrach, Asad, Mesach y Abednego en la llama del fuego. Jesús caminó. No. Bien. ¿Cuánto duró el tiempo en el muy apuesto que aquí 2 o 3 que vino diría, no, sí, señor, ese es el milagro, ¿no? Eso ya no hay porque sí son nuevas criaturas. ¿No? La alimentación es por parte de Jesús, ¿no? La resurrección por parte de Elías, del hijo de la viuda. De Pablo también, ciegos que hablan, muchos milagros. Y el milagro no fue la llama. El milagro es que Dios quiso hacer un milagro. Y nuestro milagro a recordar esta fiesta y recordamos estos milagros, porque aquí vemos que Dios alimenta a su pueblo por 5 pesos y provisión en algún momento. Porque decimos, Señor, me enterré la uña del pie y no me sale. Vamos a Dios es capaz de resucitar de milagro. Está bien conocida por todos, por todos. Porque eso sí, vemos, abrimos Netflix, milagro de Navidad en no sé qué pueblo, milagro navideño, amor navideño de no sé qué, exacto, golpe de Navidad y es, pues vas a ver mi pobre exacto, y sale mi pobre angelito y ves de que la mamá dice, ay, daría lo que fuera por llegar a... Llega la mamá el día de Navidad y sean bien a gusto, ¿no? Y Kevin ya no está solito. Y vemos que en esta época todo el mundo está esperando un milagro. Y es tiempo de que nosotros digamos, a partir de este momento empiezan mis milagros. Dios fue capaz de encender la menorá por 8 días, pero también fue capaz de levantar enfermos, de resucitar muertos, de dar provisión, de dar bendición. ¿Y por qué se celebra la fiesta de las luces? Recordemos hace 8 días que nos decía que se ponía la
la Januquía o el candelabro de 8 en una ventana. Y es lo mismo que dice Jesús. Dice, no escondas la luz, no escondas el recordatorio de este milagro, del milagro que ocurrió en aquel momento. No lo escondas, porque al final es parte de lo que también les está diciendo. Dicen, ustedes no celebran esta fiesta para esconderla, sino que ustedes están bien felices de que todos vean que en su casa hay aceite, hay llamas, y que la van a poner y que sus vecinos vean y digan, mira, el vecino Pepe está bien contento de celebrar Hanukkah. Y eso es lo que Jesús les dice. Y eso es también nuestro recordatorio hoy en día de parte de Jesús. No olvides tus milagros, porque Dios ya provió un día, va a proveer 2, va a proveer 3, provió 40 años, sanó muchos enfermos. Y Jesús les dice, no escondan esa luz, pero también les dice, no se escondan ustedes. Ante la situación, ustedes sean el testimonio. Porque al final de cuentas, esto es un testimonio para recordar lo que pasó en aquel momento. Es como cuando es septiembre, no recuerdo la fecha, no me critiquen, pero es como cuando es el Día de los Niños Héroes y vemos que en Chapultepec les ponen sus coronas. Y ahí estaban los del ejército, ¿no? Ya señores bien panzones de 50, aventados como Juan Escutia, ¿no? Porque los niños héroes, aunque no tiene nada que ver ya con los niños héroes, ¿no? Si nosotros regularmente, ¿no? Esas cosas, ¿por qué no recordar los milagros que Dios ha hecho con nosotros? Y esa es la parte de también de los milagros, de los que podemos encontrar, que los milagros se vuelvan algo común. Porque para Dios un milagro es algo común. Nosotros somos hijos de Dios, para nosotros algo común. Exacto. A lo mejor vamos a decirlo, para mí se levante a las 6 de la mañana todos los días y lo primero que haga sea café. Para mí es algo, pero para los que no viven en mi casa pueden decir, ay, ¿cómo a las 6 y yo me levanto a las 8? ¿No? ¿Y como café? No, mejor un huevito, ¿no? Si para mí es común, y para la gente de afuera puede ser extraño, porque para los milagros no son hijos de Dios. Si nuestro primer milagro es que podemos despertar todos los días, si el despertar, si el respirar es un milagro, ¿por qué de ahí es como común? Era lo que yo les decía, o sea, para muchos el vinagre no puede prender, pero si él quiere puede prender. Y a lo mejor en el cielo el vinagre es más flamable que el aceite, que la gasolina, que el tiner, ¿no? Porque para Dios es común, a lo mejor él en el cielo se usa vinagre, pero para nosotros es algo extraordinario, porque muchas veces no nos conectamos, de podemos jalar nuestro milagro. Y vamos a hablar un poquito de la conciencia. Historia muy padre en la Biblia. Se dice que en la época, en parte de que se tiene hoy en día, primeros libros de la Biblia, lo dividen en partes, cada semana, cada sábado ellos leen una porción y de eso parten sus enseñanzas. Y casualmente, y no les voy a dar todo, pero para que ahí dejarles bien que ustedes casualmente, la parte que ellos leen justamente en esta fiesta es la de soñador, ¿no? La parte que
ellos leen, se llama Parashat Miquel, la Miquetz, está relacionada a José el soñador. Y parte de la historia de José, no sé si ustedes recuerden, vamos a ir aquí platicando. La historia de José parte donde, ¿quién era su papá de José? Isaac, Jacob, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Jacob. Ya se llamaba Israel, pero ya era Jacob. ¿El papá de cuántos? De 13, 12 y una mujer. Pero, ¿ya había nacido Benjamín? No. Entonces, ¿cuántos eran? 11. Y la historia empieza a decir, bueno, 12 porque ya había una mujer, ¿no? Y la historia empieza a decir que José, ¿qué tiene? Un sueño. ¿Y qué ve en ese sueño? Ajá. Dos manojos más grandes. Y después tiene un segundo sueño. El sol, la luna y las estrellas. Cuando vemos esta historia, en un principio vemos que José tiene un sueño. Y ve, en este caso vámonos por el segundo sueño, que el sol, la luna y ¿cuántas estrellas? ¿Cuántas fueron? ¿12 estrellas? ¿Seguros? 11 o 12. ¿Quién da más? Él ve que las estrellas, el sol y la luna o bajan hacia él. Entonces aquí va lo interesante. Chéquenle, es su tarea. Si José vio 11 estrellas y tenía ya hermanos, entonces, bajo la interpretación que le da su papá, uno de sus hermanos no se postró porque faltaba Benjamín, ¿no? Según la lógica de los nacimientos. O la otra es que él vio a todos sus hermanos, incluso al que aún no nacía, como estrella. Entonces, o José estaba viendo su plano natural, o ya estaba viendo incluso el nacimiento de alguien que aún no llegaba. Ya estaba viendo un milagro. Y después de ahí, ocurre. Nace, hay el cumplimiento, nace en este caso ya Benjamín, que es el más chico, pero también hay algo ahí medio raro porque él nunca ve a todos sus hermanos juntos, eso también es tarea, nunca los ve juntos postrándose ante él. ¿Qué ocurrió ahí? Porque mientras estaba Benjamín con él, Judá, ¿dónde estaba? ¿Sí fue Judá? Con su papá. ¿Y su otro hermano, a dónde lo habían metido? Entonces, él vio el cumplimiento de todo y aunque vio todo por partes, él ya sabía lo que iba a ocurrir. ¿O hay algo ahí? ¿Están de acuerdo? Porque según la historia, nunca estuvieron todos juntos cuando lo reconocieron. Y también nos dice que solamente llevaron a Israel, a Jacob. Nunca dice que llegó, ni quién. ¿Quién eran sus esposas? ¿Quién eran las esposas de Jacob, de Israel? Lea y Rebeca. Entonces tendrían que haber habido dos lunas, porque al final, padre, aunque podemos ver, exacto, aquí podemos ver que José está en un dilema en su sueño. Por eso sus hermanos, ¿qué hacen? Se burlan de él. ¿Y qué quieren hacer primero? Matarlo. Pero cuando Dios ya puso un sueño en ti, eres luz,
y ya viste tu milagro, que es algo normal, nadie va a matarte. Por eso, irte hasta el cumplimiento. Me voy a brincar como 20 capítulos porque José dice, ahora ya cuando tiene a todos y salva a Egipto de la hambruna, él que dice, ahora entiendo que todo lo que ocurrió fue para este momento porque Dios así lo permitió. Porque a través de ese sueño, de esa conexión con la luz, con Dios, con los milagros, él ya sabía que iba a pasar. Si Dios dijo que tú y tu casa van a ser salvos, no va a pasar nada que no veas ese movimiento. Si Dios te dijo todos los días de tu vida, yo digo y te que no te vas a morir de hambre, te podrás morir de otra cosa, pero al menos con algo en tu panza te vas a morir, porque esa es la promesa que Dios ya te dio. Pues le quitan, lo avientan al pozo y ¿qué ocurre? Lo venden como esclavo. ¿A quién se los venden? No a los egipcios, pero va camino a Egipto. A una caravana, exacto. Así es. ¿Qué es la parte importante aquí? Nos vamos aquí les digo, Génesis 37, versículo 37. Ajá. Dice, pan, o sea, ellos quitados. Podemos ver que en esta historia, aunque tú le estés pasando mal y veas que los demás están bien a gusto comiendo, Dios ya tiene un destino, un propósito. Dice que ellos estaban comiendo pan y alzaron sus ojos y miraron y vieron una compañía de ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Si nos regresamos más atrás, nada más como dato, si nos regresamos los ismaelitas. ¿Va bien, va bien? De Abraham. Ismael es el primer hijo de Abraham, después nace Isaac, de Isaac nace Jacob y de Jacob pues la historia que vamos contando, ¿no? Si nos recordamos la situación entre, vamos a decirlo, sería su abuelo y su tío, y también meter a Abraham en la historia. Abraham saca a Isaac y a Isaac Ismael y a su mamá al desierto, queda con Isaac, ¿no? Y ahora también vemos que la familia de Ismael prospera, tanto que se vuelven comerciantes y van a Egipto. Y no vemos que la familia de Jacob haya prosperado, porque ellos tenían los pozos, pero tenían hambre, iban a estar en una región donde iba a haber hambre. Y Judá, Simeón y Rubén, ellos se dedicaban al comercio, ¿no? Se dicen que ellos tenían su rebaño, eran pastores, y en este momento estaban pastoreando, y lo que sí les sobraba era una cabra, porque es la que matan para llenar de sangre la túnica de José. Entonces dice que llega una compañía de ismaelitas que venían de Galat y en sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra. ¿Por qué creen que está esta parte aquí? ¿Por qué creen? Porque ya está representando al Señor Jesús que le van a llevar a ofrecer los reyes. No. Aquí va por ahí, no directamente, pero sí. Así es, son esencias específicas para ungir. Y en este caso, si hace mal,
le ofrecen mirra porque él es rey y José se va a convertir en un rey. Pero, ¿qué nos dice? Y llevaban chapopote, vacas y puercos a Egipto. Porque al final de cuentas pues, era mercancía que iban a llevar. ¿Por qué no dice y llevaban abono, más esclavos y enfermedades? Porque al final de cuentas la Biblia, cuando es específica, es específica. Cuando te dice algo y está registrado, es por algo. ¿Por qué está registrado que llevaban aromas, bálsamos y mirra? Porque si ya conté mi sueño y todos se burlaron de mí, hasta mi papá, porque Jacob le dice, ¿hasta tú crees que nosotros nos vamos a postrar ante ti? Que nadie me cree, aunque yo ya vi mi milagro y yo ya vi que soy bendecido y nadie me cree. Y después de eso me dan una guamisa, porque no creo que nada más le diga, métete ahí al pozo, José, por favor, ya nos tienes hasta acá. Y para romperle la túnica, yo creo que al menos también uno que otro chipote. Y aparte, si nos vamos a la historia, ese Judá era bravo, ¿eh? Ese era, sí, yo te quiero mucho. Y en la noche llegó, a todo mundo mató. Entonces, José está escuchando que lo van a matar. Después dice, no, vamos a venderlo. Vamos a echarle sangre y le decimos a mi papá que se lo comió un oso, se lo comió un león. Y José en ese momento dice, pues ya, o sea, hasta aquí llegué, voy a ser esclavo. Y llega una caravana de ismaelitas. No, hombre, la familia, ay, la chocosa, exacto, ¿no? Casi así de, ay, mejor me hubieran traído a la suegra, ¿no? De los ismaelitas a la suegra, mejor la suegra. Y cuando llega a la caravana que lo van a vender, no van puercos, no van vacas, no va con más esclavos, sino que Dios lo pone en una caravana con aromas, donde iba a oler rico, con bálsamos, con aceitito para que su piel estuviera bonita y sedosa, y con mirra, con el elemento que se le agregaba al aceite para ungir al rey. Dios en ese momento le está diciendo, tu conciencia a lo mejor decayó. Ya no viste el milagro y creías que a lo mejor vas a gobernar aquí. Dice, pero cuando Dios lo pone en esa carreta, le está diciendo, tu camino para llegar a aquel momento apenas empieza. Y no te vas a ir de aquí en las peores condiciones. No te vas a ir aquí con una mano adelante y otra por detrás, porque ya no traes túnica. A lo mejor sí vas a llegar así, pero vas a llegar lleno de aceitito, lleno de bálsamo. Ese aceitito que en la historia de Hanukkah es la que prende la menorá. Ese combustible con el que la luz duró 8 días. No te vas a ir nada más así porque sí, sino que en el proceso de que llegas de este punto a Egipto, aunque allá vas a llegar como esclavo, vas a llegar preparado, vas a tener ese combustible. Y me imagino que en el trayecto José, pues si veía bálsamo, pues traigo el codo medio, ya me huele el sope, y llegaba y se echaba. Y aparte José tenía la habilidad de hacerse de todos, porque en la cárcel, del copero, del escudero, del panadero, de la gente de la cárcel, llegó él a administrarla. O sea, ese José tenía también labia y tenía carisma. Y dicen que era guapo, tanto que la esposa del faraón, también cuando lo veía, decía, ese José, no hombre, uy, le hacía, o no,
Así de, ¡uy! Le hacía. Y luego si los vemos así como en las películas, ¿no? Que nada más traían su trapito acá, así musculoso, casi como yo cuando voy al gimnasio, ¿no? Así decía, ¡ay! ¿No? Merezco, así decía, ¿no? La esposa del faraón. Quiero, sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, porque, o sea, si tenía a un hombre poderoso como era el faraón, considerado como Dios en aquel momento, ¿qué tenía José para que lo voltearan a ver? Tenía esa luz, esa gracia. ¿Cómo alimentaba? Con ese combustible. No solamente espiritual, sino que combustible incluso físico. Él fue llenado de ese aceite también en ese proceso. Y lo podemos ver que llega un punto en el que José está en un dilema. Porque dice que cuentan las historias que la esposa de Faraón se cambiaba hasta 3 veces al día para que José lo viera. Y pasaba en la mañana y los vestía. Y José en lo suyo. Y pasaba en la tarde y otra vez en la pijama ahí también. Y José en lo suyo. Pero llega un momento en el que quedan solo José. Un punto en el que están tan cerca, pero tan cerca, que vamos a decirlo así, o sea, José ya estaba a un punto de decirle, ya le doy besos, ya. Porque si hubieran estado de lejitos, no le estaban dos, estaban cerca. Pero como les dije al principio, incluso en el último momento está el chispazo. Y a lo mejor ese era el momento donde José iba a morir. Porque si pecaba de esa manera, el futuro de José se acababa. Y ahí, ese chispazo como en las películas, ¡fum! Al último segundo, José reacciona y se echa a correr. Y esa es la conciencia que la luz nos da en estos días. Esa es la conciencia al igual que José. Después vemos que, bueno, la historia de José termina en lo que ya les contaba, ¿no? Termina en la cárcel, va, es amigo de todos, interpreta el sueño, se vuelve el jefe el segundo a cargo de Egipto, salva a Egipto de la hambruna, salva a Egipto a pueblos cercanos de la hambruna. Y dice, todo lo que pasé, en el momento donde yo no me fui a la luz, porque ya estaba un pie del pecado, Dios me salvó. Lo más bajo, Dios hizo el milagro de sacarme. Estando en la situación más terrible, donde mi propia familia me aborrecía, llegué al lugar donde me iban a empezar a llenar de las especies para ser un rey. En esta fecha, en estos tiempos, lo que les decía al principio, ¿qué estamos buscando? Ser luz. Ser luz. Y ese milagro de la temporada, ¿no? El milagro de que me caiga el aguinaldo y pueda salir de mis deudas. Todos buscamos esos milagros en este momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser conscientes como lo hizo José. De que nuestra conciencia tiene que ir más allá de saber de que la luz de Dios es una luz infinita. Es una luz que estemos donde estemos, en lo más alto del palacio, en lo más bajo del pozo, la luz ahí está. Los milagros ahí están. Y ya ni siquiera llamarlos los milagros. Lo común de Dios y lo común para nosotros van a ocurrir. Tenemos que entender que Dios nos crea para eliminar la oscuridad. Dios desde un principio cuando dice, y dijo Dios, hágase la luz, separa la luz de la oscuridad. Dios
a través de nosotros nos pide que seamos como esa lámpara que no se guarda en un cajón, sino que esté afuera alumbrando. Tenemos que ser esa manifestación de la luz del amor de Dios, de los milagros. Tenemos que recordar los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a celebrar estos 8 días y celebramos cada Semana Santa o cada Pascua la redención de Jesús. No solamente es para que se queden 1 o 2 días, sino para que sea un recordatorio continuo de esas cosas. Desde que respondemos, decirle: Dios, gracias, porque me has hecho respirar otra vez, porque no me morí mientras estaba dormido, porque aunque yo ya no quiera, yo respiro. O sea, ya no pensamos en respirar, respiramos, vamos a decirlo así, naturalmente. Y si decimos que cuando respiramos es un milagro de Dios y ya lo hacemos sin pensarlo, ¿qué más no podemos provocar de parte de Dios en nuestras vidas? Y también tenemos que recordar nuestra conexión con Dios, que cualquier situación que vivamos nos va a llevar a algo y siempre Dios va a estar presente. Como en José, estaba viviendo una situación difícil, pero Dios le recordó: aquí estoy. No vas entre puercos, vas entre aromas bonitos. Y eso nos puede pasar. Estamos enfermos, nos duele la garganta y a lo mejor vemos algo que nos recuerda que Dios está con nosotros. Probamos el caldito de pollo y nos sabe bien delicioso. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo a pesar de que me siento bien mal. Podemos ir en la calle preocupados el día de mañana y nos encontramos un billete de 20 pesos. Gracias, Señor, porque aunque sea 20 pesos, pero tú has provisto el día de hoy. Aquí tú me recuerdas de que no me has soltado. Y a lo mejor Dios lo pone en esta carreta con bálsamos, con mirra, y estaba en ese punto donde le decía, donde ya estaba a punto de sucumbir, y a lo mejor la esposa de Faraón olía a mirra. Y cuando él lo olió, se acordó y dijo: no, aquí no. O a lo mejor lo aventó contra la pared y le pegó y se movió la lámpara de aceite y vio el aceite y dijo: no, aquí no. Algo ocurrió donde Dios le dijo: yo no te traje aquí para que terminaras de esta manera. Si yo hubiera querido que terminaras de una mala manera, desde un principio o dejo que te maten o te pongo en una carreta donde te hubiera ido de lo peor, donde te hubieran agarrado como refacción y te hubieran un brazo, un dedo, todo te hubieran quitado. Y Dios en este momento nos permite recordar eso, que seamos ese testimonio, que seamos esa luz para nosotros mismos y para los demás. Que para que también cuando nuestros vecinos, nuestros amigos, gente que nos conoce, nos vean y digan: Dios hizo un milagro. ¿No les ha pasado que hay gente que les dice: yo la neta por ti ni un peso daba, pero ahora veo que me equivoqué? Híjole, me tapaste la boca. Y si no ha llegado ese momento, ¿qué creen? Va a llegar. Porque Dios en algún punto ya nos puso en esta carreta para que aún lleguemos a la peor situación, podamos recordar y ser testimonio para nosotros y para los demás de que los milagros existen. Por eso estamos inundados de este recordatorio de los milagros, ¿eh? Santo Dios. Es la alarma de que ya me callé. Por eso estamos inundados estos días de milagros. Porque si no lo jalas tú, alguien más lo está jalando, ¿eh?
Si tú no estás haciendo la idea de que en esta cena de Navidad, de Año Nuevo, en estos días, voy a tener mi pavo bien sabroso, alguien más, a través hasta de por las películas, está pensando, yo voy a tener mi cena así. Yo voy a tener una Navidad así. Yo voy a ir un día a la nieve y voy a hacer mi muñeco de nieve, así como en la película. Y si tú no lo estás jalando, si tú no estás haciendo esa luz, alguien más está haciendo esa luz, aunque sea de foquito de Navidad, aunque sea por esta temporada. Hay que tener la conciencia de José. Hay que tener la conciencia de los macabeos, de que Dios va a hacer un milagro aunque no se lo pida, aunque yo no sepa y aunque yo no esté en las condiciones para recibirlo. Pero ¿saben qué tenían los macabeos? ¿Qué tenía José? Y con esto ya termino. Y creo que es buena introducción para que podamos hablar del aceite y del recipiente. ¿Saben qué tenían todos ellos? Tenían disponibilidad. Los macabeos dijeron, nosotros damos el pellejo, aunque nos maten, pero de que lo intentamos hacer, lo intentamos. José en ese momento dijo, yo estoy dispuesto a que si me tienen que echar otra vez a la cárcel, me voy. El pueblo estuvo dispuesto a salir de Egipto, teoría más, teoría menos, y estar en el desierto para que Dios proviera con maná. La viuda fue a buscar al profeta cuando le había dado hospedaje y le dijo, mi hijo se murió, yo estuve dispuesta a recibirte, ahora necesito que hagas algo por mí. La multitud estuvo dispuesta a escuchar a Jesús y fue alimentada. Tenemos que ser esa vasija donde recaiga el milagro, donde caiga ese aceite y de que de nuestra vasija salga esa luz, salga esa llama, salga ese combustible. ¿Y somos o no somos vasija para la luz? Sí somos, porque si recordamos la diapositiva, tenemos un alma que tiene todo lo que significa ser una vela, ser una luz. Y somos una creación de Dios. ¿Qué tenemos que hacer estos días? Esa vasija para Dios, para el milagro, para atraer. Porque también el milagro no cae en donde sea, El milagro cae en gente dispuesta. Y esto es lo que nos representa la Januquía. 8 posibilidades para el milagro. Si hoy no cayó, cae mañana. Si no cae mañana, cae pasado. Si no cae pasado, cae 3 días, 4 después. Era como el maná. El maná caía hoy, caía mañana, caía pasado y cuando llegaba el viernes caía doble. Entonces, si no cae hoy, cae mañana. Si la bendición no cae hoy, cae mañana. Si la salvación de nuestra familia cae hoy, cae mañana. Si la sanidad no cae hoy, ¿cuándo cae? Y si no cae mañana, y si no cae pasado mañana y ya llegamos al viernes, ¿qué va a pasar? Doble. Hay que ser ese recipiente para el milagro